sabemos que el riesgo podemos medirlo. Eso ya nos queda bastante claro que el riesgo lo podemos medir, no así la incertidumbre. El riesgo de un activo o el riesgo de un activo o de una cartera es la incertidumbre sobre el valor futuro y es la pérdida financiera, la posibilidad de que se lleve a cabo la gestión del riesgo y se enfoca a los riesgos que puede cubrir utilizando los instrumentos financieros. Disculpen que le ponga toda la teoría, pero se me complica a veces hasta leerla, ¿no? Pero en resumen es que lo que acabo de decir hace unos instantes, a mayor riesgo de tu cartera, mayor incertidumbre, y por eso es que puedes perder en un futuro ese valor del riesgo. Y lo puse como ejemplo con el concepto de si tú le prestas dinero a un amigo, ¿no? Entonces tú tienes que aprender a medir la rentabilidad y el riesgo de ello, de esa inversión, vamos a llamarle. Entonces la gestión de riesgo, este concepto, pues es un proceso que nos ayuda a controlar estos riesgos y adoptar medidas para minimizar el aspecto del impacto negativo o igual positivo, porque no necesariamente el riesgo debe de ser negativo. Casi siempre pensamos que el riesgo es malo, pero el riesgo puede ser positivo también, ¿no? No puede ser, es medible siempre y cuando nosotros determinemos muy bien lo que queremos. Decía Oscar Wilde, la única ventaja de jugar con fuego es que uno aprende a no quemarse. Ese es el riesgo. Entonces, de ambas formas sabemos que te puedes quemar o no te puedes quemar. Entonces, al final de cuentas, ustedes deciden. La gestión de riesgo nos va a permitir también reducir las pérdidas. Nos va a permitir medir hasta dónde podemos llegar con nuestra inversión. Y en el caso del riesgo de mercado, estas presentan por operaciones que podemos redistribuir de nuestros activos, de nuestra cartera, esta que yo hablaba hace rato, administrada, de nuestra cartera administrada, por operaciones de protección, que son los famosos hedging, que se utilizan generalmente en el mercado de derivados. Eso ya es un tema más de inversión. Vamos a retomar un poquito el concepto del riesgo sistemático para que se entienda bien. El riesgo sistemático es aquel que es inherente a un mercado. Lo comentaba yo con el caso de la empresa, aquí está en esta parte del crack, de la bolsa de valores. Entonces yo podría meter ahí todo mi dinero, o por ejemplo en el caso de la aseguradora, no sé, bolsa de valores de Inbursa, no sé, recuerden algún tema de una casa de seguros, no sé, alguna marca, ¿no? Y entonces ese es el riesgo sistemático. No afecta a una acción o un sector particular, sino a todo el mercado en su totalidad, ¿no? Una crisis financiera, y lo veíamos en la semana 1 cuando les expliqué lo que no es crisis económica y lo que no es crisis financiera, y cómo es que la crisis económica deriva en una crisis financiera. No sé si se acuerden por ahí o si lo tienen en las grabaciones, lo podrán ustedes verificar. Entonces, si viene una gran crisis financiera, lo que le llaman el crack bursátil, todas las acciones tienden a bajar de manera simultánea. Con la pandemia no es que vino un crack bursátil, afortunadamente los mercados respondieron, pues no satisfactoriamente, pero sí favorablemente a la situación que se vivía, más que estaban los mercados del petróleo de alguna manera colapsando. Hasta ahorita el mercado del petróleo no se ha podido recuperar en su totalidad, pero ha funcionado bien las tomas de decisiones que han hecho de minimizar la producción, porque eso habla mucho del punto de equilibrio que ellos estaban buscando y tratar de mejorar ese mercado que ellos tenían de deuda, o ese mercado de análisis de su inversión, del mercado, en este caso petrolero, pues era analizar cómo iban ellos fluctuando. La toma de decisión de cerrar muchos pozos para ellos les representó pérdidas, quizás no inmediatas, pero a la larga puede ser que sean no tanto pérdidas, fue más que nada un riesgo bien medido, ¿no? Lo que no dejas de consumir ahorita lo vas a consumir más adelante,
y más adelante va a haber mayor oferta y por ello mayor demanda, y eso pues es un riesgo que ellos a lo mejor ya estuvieron bien analizados y les hubiese permitido con ello subsanar esta parte de la epidemia, ¿no? Bueno, que al final de cuentas, si tú vendes tu producto en $100 todos los días, pues siempre vas a querer venderlo a $100, ¿no? Lo importante es que puedas saber que pueda ser medible, pero es impredecible. El riesgo al que están sometidos es un riesgo sistemático y entonces es totalmente impredecible. Lo puse también con el ejemplo por el de Starbucks. El tema es de que si no le metes al campo, si tú no apoyas al campo y haces una pérdida, de decir, o tomar la determinante, también lo comenté, de decir, no le compren a Starbucks porque Starbucks es una mala empresa, que no le da a sus empleados trabajo, pero no veamos el árbol, veamos el bosque. El hecho de que tú no le compres a Starbucks, ¿sabían ustedes que es la empresa que le consume café obviamente a Costa Rica, le consume mucho café a Costa Rica, mucho café a Brasil, pero a México también? Entonces, Chiapas hay una hacienda que solamente produce café, que le vende a Starbucks y es un muy buen proveedor de Starbucks. Y esa hacienda que está en Chiapas, que ahorita no recuerdo el nombre, pero creo que lo compartí en mi Twitter, yo ahorita les busco el dato bien, o si no se los comparto ahí en el chat, para que lean de esa parte, nada más como brevario cultural, cómo sostiene una industria, y eso ayuda para que la inversión de Starbucks en todas sus ganancias, porque no solamente ese café se consume en México, sino se consume en Estados Unidos y en Europa. Entonces, mientras haya empleo, haya trabajo, mientras se sigan vendiendo y siga funcionando, van a subir las acciones de Starbucks, pues se va a seguir asegurando la venta del café para ellos, obviamente, pero sobre todo para quienes proveen ese producto. Entonces, todo es economía. Si hay una debacle, hay un crack, entonces ahí se viene abajo todo, como estaba pasando, como lo vimos, que vinieron bajando, creo. No recuerdo el resultado de ese análisis que hicimos del Ceteris Paribus, ¿se acuerdan? Del Starbucks, pero creo que venía a la baja. Y entonces eso afecta hasta los productores de café aquí en México, ¿no? Eso es un ejemplo de los temas. Pero eso todo es riesgo y eso es impredecible, ¿no? Se puede medir, pero es imposible de evitar. Eso, COVID no lo vimos venir y creo que no lo pudimos evitar, y todos los riesgos que venían con ello. No sé si queda claro esta parte del riesgo sistemático. ¿Sí? No. Uh-huh. Sí, queda muy bien. Entonces, el riesgo sistemático de un activo, estamos hablando financiero, es respecto de un promedio, se mide por algo llamado coeficiente beta. Y la prima de riesgo de un activo se obtiene como el producto de la prima de riesgo, porque todo tiene una prima de riesgo, se obtiene como el producto del coeficiente beta multiplicado por la prima de riesgo del mercado, a mayor será el rendimiento. En la medición del riesgo es fundamental para una gestión adecuada, que las entidades sean capaces de cuantificar sus riesgos. Podrán gestionarlos, es decir, cuando hablo de gestión, podrán penalizarlos, podrán restringirlos, podrán limitarlos, ustedes decidan. Es una medición además que puede ser precisa, sí, porque garantiza la solvencia de la entidad o de la empresa. Y en un momento de crisis, pues es la base para establecer ese nivel de capital para mantenerse en cada momento. Esas dos medidas que yo hablaba hace ratito del riesgo, que es la distribución de probabilidades, el PR, y así se le denomina, son la varianza y la desviación estándar. Ya dijimos, vuelvo a repetir, la varianza es el cuadrado de la desviación esperada respecto de la media, y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Pero vamos a ver este tema sobre el concepto del promedio cuando lo vamos a medir por coeficiente beta. Entonces, en este sentido, déjeme ver si consigo una empresa específica que me pueda dar esto. Acá, déjenme buscarlo.
Si no, seguimos aquí en la página del portal. Tiene que ver, cuando hablamos de betas, entonces tenemos que empezar a ver conceptos interesantes. Y quisiera que esto lo tomaran en cuenta y lo anotaran para poder considerar. Así como al medir el riesgo y entender el riesgo, pues tengo que analizar primero la rentabilidad y cuáles son los aspectos de la rentabilidad y cuáles son el riesgo y cuáles son los aspectos que tengo que medir de un riesgo. Para ello también, en el tema de la beta, pues tengo que buscar aspectos interesantes a ver, ¿no? Dentro del concepto del análisis de la beta. Y el primero es un principio, que es el rendimiento esperado sobre un activo con riesgo depende solamente de su riesgo sistemático. Ese es el principio del riesgo sistemático para entender la beta. El rendimiento esperado sobre un activo con riesgo depende solo de su riesgo sistemático. Para ello nace la palabra beta o el concepto de beta. Vamos a definir un poquito esta parte del concepto de beta. ¿Alguien lo pudo analizar por ahí antes de que yo siga hablando? ¿Alguien lo quiere comentar? Por ahí Josefina creo que traía algunas dudas. ¿Nadie? ¿No está Josefina? ¿No? Bueno. ¿Nadie más? Vamos a ver el término del concepto de riesgo. Voy a regresar una lámina por si no anotaron esto. Voy a empezar a hablar aquí. El riesgo sistemático es inherente a un mercado. No afecta a una acción o sector, sino a todo el mercado. Ese es un riesgo totalmente sistemático. Una crisis financiera o en un crack bursátil, como no se ha dado, pero se ha pasado en años anteriores, o el del 2008, el 2009, ¿se acuerdan? En Estados Unidos, que por ahí en la semana 1 puse una lista de lo que ocasionaron algunas crisis económicas. Pues casi todas las acciones bajan, eso lo entiendo. Pero para entender esta parte del riesgo, vamos a medirlo con un coeficiente llamado beta. El promedio de este dato es, el coeficiente beta es la prima de riesgo de un activo y se obtiene como el producto del coeficiente beta multiplicado por la prima de riesgo del mercado y a mayor será el rendimiento. Vamos a entenderlo así. Primer principio del riesgo sistemático. El rendimiento esperado sobre un activo con riesgo depende solamente de su riesgo sistemático. Algo complicado, pero no difícil de entender. La beta es una variable que mide la diferencia de rentabilidad de una acción respecto a su índice de referencia. La beta es una variable que mide la diferencia de rentabilidad de una acción respecto a su índice de referencia. Por ejemplo, dígame una empresa, Electrolit, ¿no? Tiene una beta de 1.1 respecto al IBEX, vamos a decirlo así. Quiere decir que Electrolit se moverá un 10% más de lo que haga IBEX. Si el IBEX sube un 10%, Electrolit, volteo a ver porque aquí estoy tomando el nombre del dato, Electrolit subirá un 11%. Si el IBEX baja un 10%, obviamente Electrolit va a bajar un 11%. De forma similar, si Abertis tiene una beta de 0.80, en caso de que el IBEX suba un 10%, pues Abertis subirá un 8%, mientras que el IBEX caiga en un 10%, Abertis bajará un 8%. Un valor con una beta de 1 se movería exactamente igual en el mercado. Algunos valores pueden tener una beta negativa. Eso quiere decir que cuando el mercado cae, esos valores suben. Y cuando el mercado sube, esos valores bajan. Son casos raros, pero existen. Una de las utilidades de la beta es que si un inversor espera que el mercado va a subir, podría formar una cartera de valores con una beta lo más alta posible, siempre estoy hablando que sea un valor superior a 1,
de forma que la rentabilidad, de su cartera fuera superior a la del mercado, a la que aporta esta en el mercado. Esto lo vio un señor por ahí de los años 50, que a lo mejor lo han escuchado, que se llama Markowitz. Y entonces él dice, construir una base de una teoría moderna de administración de portafolios, propone la utilización de estos conceptos entre el riesgo y el retorno de ese activo de forma conjunta y complementaria como la manera de tomar decisiones de inversión. De eso se define en términos generales la beta. La beta en sí es un coeficiente y este coeficiente 1 en su valor siempre superior, debe ser a 1, es la cantidad de riesgo sistemático de un activo, estoy hablando financiero, con riesgo de que un activo de riesgo promedio mida la cantidad de riesgo que aporta ese portafolio. Vamos a verlo un poquito más, de forma más simple. Se oye complicado, pero no lo es. Vamos a hacer este ejercicio y me gustaría que lo siguieran en casa, en su cuaderno, de esta manera. Supongamos, y en términos generales, no sé cómo, no he checado la tasa, disculpen ustedes, la tasa de riesgo México. Voy a buscar país México, tasa libre de riesgo México 2020. Ustedes pueden, a la maravilla del Google, pueden ustedes teclearlo, tasa libre de riesgo México 2020, y puede darles un número muy interesante. La cotización de bonos, por ejemplo, a 10 años, o la prima de riesgo de México. Bueno, voy a meterme a datos macro de expansión para ver cómo me lo da. Entonces, vamos a tomar un dato como el que está ahí. A ver, espero que me sigan. Vamos a encontrar la tasa de cero riesgo. Es muy raro, en concepto teórico, como lo puse ahí, no existe la tasa de cero riesgo. Las que podrían ser más apegadas a ellas, pues serían los bonos de Estados Unidos, y anda más o menos entre azul y buenas noches, que no anda tan bien. Y también la de Alemania, que también tiene una muy fuerte estructura. Pero de ahí en fuera no veo más. Pero el prima de riesgo frente a Alemania, y fíjense, si entro a datosmacro.expansión.com, prima de riesgo México, me da el primer dato que les estoy hablando, el de Alemania y el de Estados Unidos, porque es la referencia con la cual se maneja. Más o menos. No sé si ya entraron a la página, si no se las comparto. Pero bueno, como está en el ejercicio, tómenlo como este caso, vamos a decir que es el 1.5, la tasa de cero riesgo. Tómenlo ustedes como ejemplo, 1.5. ¿Ya lo tienen ahí? Se me perdió la lámina, no sé si se vea mi presentación. A mí se me perdió aquí de la pantalla. No se ve. Okay. Se perdió, ¿verdad? Se perdió. No, creo que yo le quité el mando sin querer. ¿Sí? ¿Usted tiene el mando? Sí, ya, sí. lo quité sin querer. ¿Quién fue Lila? Nos sacó de la jugada, Lila. Perdón, maestra. Ok, creo que ya tomé el riesgo, ya tomé la... Sí se perdió la presentación, ¿verdad? Sí, se perdió. Denle pamba, Lila. No pasa nada. No sé qué le moví, de pronto me quedé asustada. No pasa nada. ¿Ya entraron a esa página? Fíjense, la prima de riesgo en México cotiza en 661 puntos. Sí, su valor ha caído en 3 puntos desde la jornada anterior. Wow. ¿Qué está pasando? Apagar. De repente tengo calor. Tengo frío. Datosmacro.expansión.com /prima. O si pueden entrar para que tengan datos ahí específicos. Esa es correcto. Muy bien. Yo aquí se me bloqueó, ya no veo nada.
pero déjenme volver a accesar. Bueno, voy a abrir mi presentación y se las voy dictando, ¿sale? Para que vayamos, para no atrasarnos. La prima de riesgo en México, los 661 puntos. En los próximos 12 meses, los últimos 12 meses ha descendido 160 puntos. Y en lo que va del año ha descendido 65. Más o menos leo ahí. Bueno, vamos a tomar como referencia el dato que les acabo de dar. Me avisan cuando puedan ver la presentación. Se le cargó toda el... Vamos a esperar un segundo, por favor. El portal se bloqueó. Qué pena. No preocupes, no te preocupes. Lo importante es que reaccione. Y es que sí, como que sí. Hoy que no había batallado, maestra, con su internet ni con nada. Hoy está todo perfecto. Creo que es el Teams y la red, aunado a la red que está muy lenta. A veces pasa así, cuando cedes el control o pasas, la lámina truena y no aguanta la memoria o no sé. No todo es perfecto en esta vida. Pero bueno, vamos, si ustedes me quieran seguir, mientras reacciona, dirían los chamacos, esto. Dije la tasa libre de riesgo y creo que ni anoté ese ejercicio aquí. No lo anoté. PowerPoint no responde. Plop. Vamos a ver acá. Shane. ¿Por qué se abre esta página de Shane? Piensa que le di clic aquí. Ok, aquí ya abrió PowerPoint. Si alguien alcanzó a leer, a copiar, qué bueno. Vamos a ver acá. Está lento.